Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Papeles de un Lector. Mi nombre es Cristian Verón y hoy les voy a estar trayendo un escritor que en particular ha significado mucho para mi vida en su momento. Es un escritor al que cada vez que puedo volver vuelvo y lo disfruto enormemente. Y este escritor es Truman Capote. Truman Capote nació en 1924, murió en 1984. Y aunque no me guste hablar de la vida de los escritores o de la vida privada de los escritores, sino de su obra, es necesario en este espacio a veces, cuando uno está haciendo un raconto de la obra de los escritores, mencionar algunos aspectos de su vida. Ahora bien, Truman Capote empieza a escribir desde muy joven, siendo adolescente ya, los primeros relatos y el primer relato que publica lo catapulta a la fama. El primer relato que él publica lo publica en 1945 en la revista Harper Bazaar y el relato se llama Miriam. Ese relato inaugura por un lado la tradición gótico sureña de Capote, de todos estos primeros relatos de él, y por el otro lado lo va a hacer ganar un premio, que es el premio O. Henry, el único premio literario que él gana durante su vida, que lo va a poner en el centro inmediatamente de la escena. Él era muy joven en ese momento y es interesante ver cómo recién llegado a Nueva York se convierte prácticamente en una celebridad del momento. Y eso lo va a llevar no solo a conocer mucha gente importante de su época, sino también lo va a llevar a exigirse constantemente para poder brindar calidad compositiva, calidad narrativa a niveles interesantes o superlativos para la época. Es decir, en la Estados Unidos de los años 50 había grandes narradores dando vuelta eh, y Capote tenía que hacerse un lugar a finales de los años 50 para poder entrar a la escena literaria. Afortunadamente para él, la primera cosa que publica gana un premio y se transforma en el centro de atención de tanto de la nueva, de los círculos literarios nuevos que estaban surgiendo en ese momento, como posteriormente del jet set, es decir, de los ricos y famosos de la Nueva York de esa época. Ahora bien, le sigue a esa publicación Otras voces y otros ámbitos, la cual se publica en 1948 y contiene ya muchos aspectos autobiográficos de la vida de Capote que va a ser una constante durante estos primeros relatos. ¿Por qué? Porque todos estos relatos van a tener una conexión con el sur, por un lado, y por el otro lado van a ser relatos que retomen algún aspecto de su vida. En el caso de Otras voces, otros ámbitos, la cuestión que en ese momento era bastante tabú para la sociedad norteamericana de la época, de la homosexualidad. Ahora bien, después esta narrativa volvería a repetirse en El Árbol de la Noche y otras historias, que sale publicado al año siguiente, en donde también se retoman en algunos cuentos los escenarios del sur. Y podemos decir que el punto más interesante o el punto donde más se nota esto es en el Arpa de Hierba, donde toda la acción transcurre dentro de lo que es un pueblito del sur y hay otra vez nuevos ribetes autobiográficos. De hecho, el protagonista principal, que es Colin Fenwick, se muda al inicio de la novela con sus dos tías, que son sureñas y solteronas. Y esto es algo que marca la adolescencia temprana de Truman Capote porque él también tuvo que mudarse con sus tías, aunque en la novela el protagonista se le muere la madre y por eso se va a vivir con las tías. Y en el caso de Capote, su madre no se muere, sino que se separa del padre y no tiene dinero para mantenerlo. Entonces lo envía con sus tías para que pueda vivir, criarse, comer.
esta etapa sureña, que además de consagrarlo y catapultarlo a la fama, a Truman Capote le permite a él empezar a vivir en Nueva York, en Manhattan, a lo grande, podríamos decir que tiene un punto culmine en lo que respecta a las referencias autobiográficas en Desayuno en Tiffany, que es publicada en 1958. Yo tengo mi edición de Desayuno en Tiffany por acá. Es menos bonita que la que de las que hay dando vueltas por ahí, pero es esta, es de tapa dura. Ahora bien, Desayuno en Tiffany, además de ser mundialmente conocida por la película en donde actúa Audrey Hepburn, es la última gran novela, como dije recién, que posee reminiscencias sureñas, ya que la protagonista, Holly Goodliley, perdonen mi inglés, es tejana y ella abandona un pueblo rural de Texas y a su esposo, el Doc, con 19 años para vivir en Manhattan, en el Upper Side West o East, no me acuerdo. Bueno, en uno de los barrios de Manhattan. Y Capote hace un recorrido similar a los 17 años, ya que él se muda del sur a Nueva York a esa edad. Ahora bien, estos paralelismos autobiográficos van a llegar a su punto culminante aquí. En la novela, muy, muy diferente de lo que es la película, eh, el protagonista, el narrador, es un joven que quiere ser novelista y que es homosexual. En cambio, en la película, el protagonista es un novelista que funciona como un amante de señoras ricas, un acompañante, un escort, un taxi boy, como decimos en Argentina, eh, el cual además es heterosexual, porque en la película está enamorado de Audrey Hepburn, de Holly, mientras que en la novela no, en la novela son amigos, justamente. Ahora bien, lo interesante es no solo que cambian, digamos, la sexualidad del protagonista, sino que además hay una inversión de roles muy curiosa. ¿Por qué? Porque el camino que hace Holly se parece en un punto a la vida de Capote, pero el narrador de la novela también se parece en un punto a Capote. Entonces es como si tuviésemos la vida de él desdoblada en dos personajes diferentes, uno femenino y uno masculino. Eh, la película salió en 1961, fue financiada por la Paramount Pictures y obviamente le cambió el final a la novela y al protagonista Luis lo pasó de ser heterosexual pasó de ser homosexual a heterosexual para poder darle un cierre romántico. De hecho, podríamos considerar que Desayuno de Tiffany es una novela, perdón, es una historia de comedia romántica. En fin, esta cuestión de la novela y las diferencias entre la novela y la película se hace muy patente. ¿Por qué? Porque la película tuvo muchísimo éxito y mucha gente fue a leer la novela por haber visto la película. Y de repente se encontraban con un final totalmente diferente y con personajes que tenían una manera de ser totalmente diferente a lo que veían dentro de lo que era la película. De hecho, hay un episodio de una serie norteamericana que es Seinfeld, muy gracioso porque hay un momento en donde uno de los protagonistas, George, se une a un club de lectura y la novela que iban a leer era precisamente Desayuno en Tiffany de Capote. Y él, para abreviar y no leer, ve la película. Pero en la película el final es totalmente diferente. En fin, es una anécdota graciosa. Ahora bien,
La película fue un éxito, ganó, creo que tuvo 5 o 6 nominaciones al Oscar, ganó 2 Oscars, en su momento era un montón porque los Oscars en esa época representaban algo. Y hasta incluso se abrió una polémica que seguiría durante los años posteriores y que llega incluso hasta ahora, porque de hecho hay un artículo del New Yorker de septiembre del 2009, bueno, ahora no tan ahora digo, pero en donde se pregunta por la forma en la que vivía Holly. Algo que en la novela es aludido muy por arriba y que en la película directamente no queda nunca claro, o básicamente se ignora completamente, que es que Holly es lo que nosotros podríamos llamar hoy un escort o un acompañante paga. Vive de tener relaciones con los ricos, de codearse con esa gente. De hecho, hay una entrevista muy conocida que le hace la revista Playboy a Truman Capote y que después un poco él la vuelve a replicar en The Paris Review, en donde él sostiene que Holly, el personaje, está basado en muchas chicas que él conoció de la clase alta neoyorquina y que al mismo tiempo es una muchacha que no trabaja de escort o que no es prostituta en el sentido despectivo del término, sino que simplemente es una geisha americana, la llama él. En fin, esas tres novelas, más el libro de relatos, más los relatos publicados en diversas revistas, podríamos decir que cierran lo que son los años del ascenso, los años dorados, los años en donde todavía se recurre al sur, digamos, y para 1958 Capote tiene que echar mano a otras cuestiones, tiene que avanzar y quiere dar un gran salto. Según el biógrafo Gerard Clark, que es este señor, yo tengo acá el librito, según Gerard Clark, que es su biógrafo, ya para 1958 o 1959, Truman tenía en la cabeza la posibilidad de delinear su próxima novela con una descripción de esa élite con la que él se codeaba. Es decir, esa élite de Nueva York, cultural, social, política, esa vanguardia artística, esos ricos, los Kennedy, los Vanderbilt, los Rockefeller, con los que ellos se codeaban, además de escritores y pintores y otro tipo de artistas, incluso había músicos, estaba Cole Porter, por ejemplo. eh, él ya tenía en el 58-59 la idea de escribir una novela sobre esos ricos. Y decía todo el tiempo que quería hacer como hizo Marcel Proust con En busca del tiempo perdido. Sin embargo, eso no terminó sucediendo. La novela, él le encontró muy rápido el título. De hecho, él ya para 1958, mientras tomaba las primeras notas, decía que se iba a llamar Plegarias Atendidas. Pero finalmente la novela nunca se concretó. De hecho, lo que salió fueron capítulos sueltos que fueron publicados después de su muerte. En fin. Pero antes de empezar a armar esa novela, y una de las causas por las cuales Capote la terminó dejando para el final, digamos, fue que el 15 de noviembre de 1959, no, perdón, el 16, el 15 se escribió la noticia. El 16 de noviembre de 1959, Capote abrió el New York Times, el diario, y se encontró con una noticia que capturó inmediatamente su atención. La noticia era la siguiente: un asesinato en un pueblito perdido en Kansas de un agricultor, su esposa y dos de los cuatro hijos del matrimonio.
Las causas eran oscuras y aparentemente no había un motivo definido o claro por el cual los habían asesinado. Entonces el caso conmocionó a la opinión pública, no solo al estado de Kansas, no solo al pueblito, sino a toda la opinión pública nacional en ese momento de Estados Unidos. Y Capote no tuvo mejor idea que presentarse al editor del New Yorker, que en ese momento era William Shawn, y pedirle cubrir la noticia. William Shawn accedería, le dijo que si quería hacer una crónica sobre los sucesos, y Capote le dijo que le interesaba hacer una especie de relato pormenorizado y un poco novelizado o estilizado, a la manera de los relatos del New Yorker, para poder presentar la noticia como un suceso a explotar, digamos. Le parecía que era un suceso sensacionalista muy interesante. Y ahí empiezan los problemas de Capote que van a durar hasta 1966. ¿Por qué? Porque Capote se traslada a Kansas con una amiga de su infancia, la escritora Nell Harper Lee, que todos la conocemos como la autora de Matar a un ruiseñor, pero que en ese momento todavía no había publicado el libro, aunque ya lo tenía terminado. Eh, y viajan los dos a este pueblito perdido con la intención de recolectar testimonios sobre el asunto. Tanto en el pueblo de Hall... ¿Cómo es que se llamaba el pueblo? Lo tengo anotado por acá. No quiero decir... No quiero decir algo, una cosa por otra. Pero el pueblito es... Holberg. Holcomb. El pueblito de Holcomb. Y las ciudades aledaña que es Garden City. Ellos se trasladan a Gardens City y a Holcomb, Kansas, y empiezan a hablar con los personajes que intervinieron de una forma u otra en este caso. Empiezan a recolectar testimonios de los familiares, de la gente del pueblo que los conocía, de la gente del pueblo que no los conocía también. Y empiezan a hablar con distintos policías, autoridades del pueblo, gente de la zona, bomberos, bibliotecarios, con granjeros. Hablan también con los agentes del FBI destacados para investigar el caso. Y tiene la buena suerte, después de un mes y medio de investigaciones, de caerle bien a la esposa del dueño del dueño de la investigación. O sea, el detective a cargo de la investigación del FBI, la esposa de él termina haciendo buenas migas con Harper Lee y también con Capote luego. Y los invitan a pasar la Navidad de 1959 juntos. Entonces él empieza a hacerse amigo de, del detective. Y este empieza a contarle básicamente sus impresiones sobre el caso, el desarrollo de los acontecimientos y obtiene mucha información, Capote obtiene mucha información a la que normalmente no tendría acceso una persona normal o tampoco un reportero. Ahora bien, este amigo de él, el agente del FBI, tenía una cuestión personal porque no solo había sido conocido de la familia asesinada, sino que además también era parte de la misma iglesia. Eran metodistas, creo, si mal no recuerdo, y eran parte de la misma comunidad religiosa. Entonces tenía una cuestión personal con encontrar a los culpables. Y efectivamente, en la Navidad de 1959, perdón, en vísperas de Año Nuevo, en 1959, creo que es el 30 de diciembre, eh,
le informan al detective, y este le informa a Capote, que habían capturado a los responsables del crimen. Y de hecho habían sido capturados en Las Vegas. Así que los mandan a Kansas y se abre todo un tema nuevo para Capote. Porque hasta ese momento todos los testimonios que él había recogido con Harper Lee planteaban un solo lado de la cuestión. Es decir, el lado de la víctima. Cómo eran las víctimas, cómo vivía la familia en relación con el entorno en el que estaba, qué pensaban de ellos las personas que los conocieron. Y de repente a Capote se le agrega la posibilidad de hablar con los asesinos. Se inicia un juicio, en el juicio Richard Hickok, o Dick Hickok, y Perry Smith son encontrados culpables, no hay ninguna duda de que son encontrados culpables, pero el juicio posterga la cuestión porque tiene que saber si los van a juzgar y condenar a la muerte o si solo los van a meter en cadena perpetua. Entonces, finalmente, a lo largo de todos esos años, se inicia un proceso que va a durar hasta 1965 y va a culminar con Hitchcock y Smith muertos. De hecho, los condenan a la horca y mueren en la horca precisamente. Ahora bien, Capote se obsesionó tanto con el caso que en un momento empezó a trabar relaciones personales con los acusados por el asesinato y empezó a hablar con ellos, especialmente con Perry Smith, de una manera, digamos, totalmente humana. Se fue haciendo casi amigo de los asesinos, les escribía cartas, ellos le pedían libros, le pedían discos, les hablaban de sus penurias en la cárcel. Y él va registrando todo eso para escribir a sangre fría. La escritura de sangre fría se desarrolla en dos etapas principalmente. La primera etapa es entre 1960 y 1963, en donde él se da cuenta que no puede escribir en Nueva York esa historia, porque la frivolidad de la ciudad, de las fiestas, de los amigos que venían a visitarlo, lo distraía. Entonces decide, junto a la que era su pareja en ese entonces, Jack Dunphy, bueno, les muestro un ejemplar de la correspondencia de Capote, porque acá está consignado, digamos, el viaje que hacen a Europa. Entonces Capote decide que no puede laburar más en Nueva York y se va con Jack Dunphy, que es su pareja y también es escritor. Se van a Europa. Juntan toda la plata que tienen entre los dos, que en ese momento tenían unas buenas regalías por los trabajos que habían hecho, sobre todo Capote, y se van a Europa. En Europa residen en la isla de Mallorca, en Costa Brava en España, en el sur de Francia, están en Suiza también y recalan en algunos lugares también de, si mal no me equivoco, eh, ya les digo, en lugares de Italia, perdón, no me salía. Incluso en Sicilia también anduvieron, pero en Sicilia habían andado unos años antes. Habían hecho un viaje a Sicilia en 1951. Entonces, Capote en esos años, principalmente en Costa Brava, en donde habían alquilado una casa que daba a orillas del Mediterráneo, empieza a escribir la novela y le da forma con las casi 4.000 hojas de testimonios que había ido levantando, más
diarios y un montón de cosas. La cuestión es que durante esos 3 años arma casi toda la novela, excepto la última parte, que la última parte es concretamente la que habla de el final de Los Asesinos, de Hitchcock y Smith. Eh, de hecho, esa última parte de la novela, yo tengo una edición de Clarín, que es esta. Bueno, la última parte de la novela trata concretamente sobre los últimos tiempos de los asesinos, sobre sus quejas, sobre uno, bueno, uno de ellos hace, creo que era Smith, que hace una huelga de hambre y no lo dejan morir porque quieren colgarlo en la horca, o sea, no quieren darle la satisfacción de que muera. Y, eh, y bueno, habla de esa relación en la cual Capote incluso se va sintiendo afectado personalmente, porque no entiende o no puede separar, digamos, sobre todo en el caso de Smith, que demostró ser el tipo más sensible, porque era culto, porque leía, porque tocaba la guitarra, y porque Capote se reflejaba todo el tiempo en él. De hecho, para Gerard Clark, que es el biógrafo de Capote, cada uno veía en el otro lo que podría haber sido él mismo. Porque Perry Smith había tenido una vida muy similar a la de Capote, solo que no había tenido éxito en sus incursiones artísticas y había terminado como un delincuente. Y Capote a su vez veía a Perry Smith como el otro costado de su propia vida. O sea, lo que él podría haber sido en caso de no haber tenido éxito. En fin, la cuestión es que durante esos 3 años él da forma a toda la novela y la parte final la termina concretando en ese momento en el cual, bueno, él vuelve para presenciar la última parte del juicio y ver justamente que los cuelguen. Después de esto, Capote entraría en una temporada de muchos abusos de drogas y alcohol, y también en una creciente soledad, porque los que antiguamente habían sido sus amigos de la alta sociedad neoyorquina empiezan a abandonarlo. El motivo o los motivos tienen que ver en parte con la paranoia de Capote, que va creciendo a medida que se alimenta más de drogas y alcohol. Y por el otro lado empieza a suceder una cuestión, que es que le empiezan a cerrar las puertas sus amigos del Jet Set, porque en 1975 él publica un artículo, que es La Bella y la Bestia, La Bella y las Bestias, y por el otro lado publica una parte, un capítulo de su novela Plegarias Atendidas, que es Costa Vasca 1965. En ambos, en el artículo y en el pedazo de novela, o en el adelanto de la novela, él revela muchos detalles de la vida y de la frivolidad de esa vida de mucha gente rica y poderosa de los Estados Unidos. Gente que iba desde, no sé, Marilyn Monroe, Gloria Vanderbilt, los Rockefeller, hasta gente, los Kennedy. Entonces, la gente le empieza, los que hasta ese momento lo habían celebrado, le empiezan a cerrar las puertas, lo empiezan a ignorar, lo empiezan a dejar de lado. Y nada, ese proceso de escritura largo que había sido a sangre fría y el hecho de haber publicado cuestiones que tenían que ver con la intimidad de esas clases altas, hace que Capote se vaya metiendo en una especie de ostracismo social. Antes de arribar a la última parte del video, quiero decir que se considera Sangre Fría como la primera novela que inaugura un género distinto, un género literario distinto, que es el non-fiction, la no ficción.
Pero desde mi posición de argentino, yo tengo que reivindicar y mencionar que la primera novela de non-fiction o de no ficción es la de un escritor argentino llamado Rodolfo Walsh, que en 1957 había elaborado un relato con el mismo procedimiento técnico que el de Capote, como fue Operación Masacre. No voy a hablar acá de Operación Masacre, pero quería mencionarlo porque se suele decir que Capote es el iniciador de una corriente o de un género literario, y en realidad está el libro de Rodolfo Walsh antes. En fin, y así entramos en lo que sería la última etapa de Capote, en donde él ya no puede escribir con la misma facilidad que escribía antes, porque está en esa espiral descendente de alcohol, drogas, paranoia y en ese ostracismo social en el cual había sido metido por la gente de la clase alta. Entonces, eh, él en ese momento empieza a tratar de concretar algo y termina sacando un libro bastante misceláneo que es Música para Camaleones. Les voy a mostrar mi edición de Música para Camaleones. Y me parece una de las cosas más lindas que escribió Capote. De hecho, es mi favorita. Y ahora les voy a decir por qué. Esto se publica en 1980, pero son historias que se van juntando a lo largo de los últimos 5 años. O sea, empiezan más o menos en 1975. Y consta de 3 partes, a saber, la primera parte consiste en 6 relatos que son ficticios, ¿sí? Que es concretamente la parte de Música para Camaleones, con el relato que abre justamente y le da nombre al libro. La segunda parte es una novela corta, que es Féretros tallados a mano, que a mí me parece de lo mejor que escribió Capote. Féretros tallados a manos es como una remake o una reversión de, de A Sangre Fría. Y lo que es básicamente el relato de un crimen que tiene algunos condimentos en común o algunos puntos en común con A Sangre Fría, pero tratados de una manera completamente diferente. Es una novela tétrica, es una novela oscura, es una novela donde el mal triunfa y es espectacular. La profundidad psicológica que tiene Féretros tallados a mano es asesina. A mí me parece impresionante. Aparte, es un asesino que fabrica pequeños féretros tallados a mano, justamente, eh, para mandárselos a las que van a ser sus víctimas, ¿no? Una cosa increíble. Eh, es de un vuelo literario espectacular. Si no leyeron Féretros tallados a mano, por favor vayan a leer Féretros tallados a mano porque es hermoso. La última parte del libro, que se llama Retratos Coloquiales, también tiene una gema escondida ahí que es, para mí, un día de trabajo. Un día de trabajo es básicamente Capote acompañando a una mujer que trabaja de empleada doméstica y que si mal no recuerdo era negra. Entonces, y trabaja para distintas personas en Nueva York. Trabaja para gente de una clase media alta, incluso creo que trabaja para un rico. Entonces Capote se propone hacerle un, entre comillas, un acompañamiento y va hablando con ella y la sigue durante todo un día de trabajo. Y es muy lindo porque el final es... el final es, me parece uno de los mejores finales que yo haya leído en un relato. Y de hecho no sé si esto es verdad o no. Puede que sí, como puede que no. Pero me parece maravilloso. Me parece maravilloso. O sea, la escena de la empleada doméstica que se llama Mari rezando. Y,
y rezando, y Capote rezando por él, es, por ella, perdón. Es hermoso, es hermoso. Me parece de una sensibilidad y una humanidad muy lindas. Pero bueno, después también hay un relato, un retrato, ¿va? Que cuando yo lo leí, aunque no dice nada, pensé que era indudablemente sobre Marilyn Monroe, que es una hermosa niña. La verdad que no busqué si realmente es un retrato de Marilyn Monroe o no, pero todo parecería indicar que sí. En fin. Y antes de despedirme, quiero hablar de que en 2013 se encontraron en la Biblioteca Pública de Nueva York una serie de manuscritos que resultó que eran manuscritos de los primeros cuentos de Truman Capote que no habían sido publicados y en 2015 se los publicó. Y se hizo una traducción que en español la hizo Alan Pauls, el escritor argentino, y es esta, los primeros cuentos de Truman Capote. Que ya en estos primeros cuentos, que incluso muchos están inconclusos, se esconden cosas que permiten prefigurar al tremendo autor que iba a terminar siendo Capote. En fin, estamos en 36 minutos. No les pedí ni una vez que se suscriban, no les pedí ni una vez que pongan like. Por favor, si llegaron hasta acá, pongan like, suscríbanse. Eso ayuda a que el canal se posicione. Y bueno, espero que les haya gustado. Si no leyeron féretros tallados a mano, lean féretros tallados a mano. Les va a volar la cabeza. Y les deseo una buena semana. Nos vemos la próxima. Chao.